Maestros, buenas tardes. Miren, este es el video 751 y les quiero terminar de compartir un documento que hace algunos días les compartí algo de la información, pero no fue suficiente porque se los presenté pues en texto ahí en mi muro y en el grupo Maestro Iberoamericano. Este documento se llama ¿Cómo abordar la inteligencia artificial? ¿Cómo abordar la inteligencia artificial en el aula? Y algo tan sencillo que les he preparado porque lo he subrayado, al menos yo creo que lo más importante de este documento que, pues por ahí me lo compartieron en alguna página de la UNESCO, parece que en alguna página de la UNESCO. Este documento viene en un texto de la UNESCO por lo de la inteligencia artificial desde el 24 de enero, que fue el Día Internacional de la Educación. Entonces, quiero compartirles algo sobre cómo abordar la inteligencia artificial en el aula. Nos dice el documento en la introducción que las tecnologías generativas basadas en inteligencia artificial como ChatGPT están revolucionando la forma en que vivimos, trabajamos y consumimos contenidos y productos, y la educación no es una excepción. Varias instituciones educativas alrededor del mundo han prohibido su uso. Así pasó en algunos países de Europa en un principio, pero después regularon con algunos reglamentos. Dice, se estimula su incorporación como un modo de abrir el horizonte de creación por parte de docentes y estudiantes. Eh, en las páginas que siguen intentaremos pensar posibles modos en que esas tecnologías pueden incorporarse en las propuestas de enseñanza en el nivel secundario y superior. Pues sí, pero muchas de estas propuestas también pueden incorporarse en el nivel de primaria. Dice, ¿qué es la inteligencia artificial? La IA nos dice que es un sistema que procesa grandes cantidades de información para realizar tareas que usualmente requieren de la cognición humana para ser llevadas adelante. La inteligencia artificial se basa en modelos matemáticos y estadísticos que generan patrones a partir de los datos que procesan. Por eso suele decirse que las máquinas aprenden. Lo que hacen en realidad es generar procesos automáticamente a partir de información que les es suministrada y producir un resultado de manera autónoma. Por eso en un principio, hace 1 o 2 años, decíamos que, por ejemplo, el chat GPT te daba información de 2 años hacia atrás, no del año reciente o de los 2 años recientes, no, de 2 años hacia atrás te podía dar información porque, como dice aquí, generan procesos automáticamente a partir de información que les es suministrada y producir un resultado de manera autónoma. Dice, se trata de una tecnología, la inteligencia artificial, se trata de una tecnología cada vez más presente en la vida cotidiana, dado que se halla en el corazón de diversas aplicaciones y páginas web. Se dice que orienta nuestras decisiones más pequeñas, tales como elegir en qué calle doblar a la derecha cuando estamos manejando, qué serie ver, eh, el fin de semana a partir de diversas recomendaciones, qué producto comprar en función de búsquedas o compras anteriores. Los asistentes virtuales como Siri, Alexa o Google Asistente utilizan la inteligencia artificial para procesar el pedido y responder a los comandos de voz de los usuarios. El Siri viene en los celulares y el Alexa y el Google Asistente utilizan la inteligencia artificial para procesar un pedido y responder a los comandos de voz de los usuarios. También Netflix, Amazon
o Spotify se basan en la inteligencia artificial para analizar el comportamiento del usuario y ofrecer sugerencias personalizadas de contenido. Cuando yo veo una película en Netflix, regularmente me mandan un correo sugiriéndome otras películas con el mismo tipo de contenido, con el mismo tipo de contenido. Entonces, pues sí es cierto, Netflix, Amazon, Spotify se basan en la inteligencia artificial para analizar el comportamiento del usuario y ofrecer sugerencias personalizadas de contenido. Lo mismo academia.edu. Yo bajo un documento de academia.edu y rápidamente me mandan otros correos con el mismo tipo de contenido. Si es de educación inclusiva, me mandan un montón de textos sobre educación inclusiva. Si es sobre X tema, me mandan un montón sobre X tema, pero generalmente así son, usan lo que dice este, este texto, se basan en la inteligencia artificial para conocer o analizar el comportamiento del usuario y ofrecer sugerencias personalizadas de contenido. A mí me ha pasado. Muchas empresas e instituciones han incorporado el uso de chatbots en sus departamentos de atención al cliente para resolver preguntas frecuentes, otorgar un turno médico o asignar recursos de diverso tipo. La inteligencia artificial se está utilizando en el campo de la medicina. Fíjense qué interesante. Se está utilizando en el campo de la medicina para el diagnóstico de enfermedades. Los sistemas analizan grandes cantidades de datos para identificar patrones y predecir posibles diagnósticos, lo cual está ayudando a los médicos a tomar decisiones con evidencias que antes eran imposibles de obtener. Nos habla el documento del filósofo italiano Luciano Floridi, que en el 2023, bueno, propone definir a la inteligencia artificial como el divorcio entre la capacidad de lograr un objetivo. O sea, elegir una ruta de transporte, responder un mensaje de chat, etcétera. El divorcio entre la capacidad de lograr un objetivo y la inteligencia necesaria para llevar adelante esa tarea. O sea, lograr el objetivo. Eh, la pregunta no es si el sistema es inteligente en el sentido tradicional humano, sino más bien si el mismo, la inteligencia artificial, logra cumplir con el objetivo propuesto a partir de un prompt, de una indicación, de un pedido. No nos interesa, por ejemplo, que los aviones vuelen como los pájaros o los submarinos naden como un pez. Lo importante es que puedan hacerlo de un modo seguro y eficiente. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Debemos concentrarnos en qué tarea pueden realizar de manera efectiva, más allá de que se trate de un simulacro de vuelo, de una copia de lo que haría un humano. Por aquí viene la última parte. Bueno, estamos en la página 3, vamos a la página 4. Dice aquí, entre otras cosas, hay un glosario para entender más. Hay un glosario para entender más. Y déjenme regresarme si no me faltó algo por aquí. Yo pensé que tenía aquí otro pedacito. No. Mm, mm, mm. Bueno, hay un glosario para entender más. Dice, con ayuda del chat GPT. Tenemos que revisar el glosario que nos viene aquí señalando para entender más sobre la inteligencia artificial. No voy a leer lo que significa cada uno del glosario de este vocabulario, nada más los voy a nombrar. Inteligencia artificial, ¿qué es? Aquí lo van a encontrar en la página 5. Aprendizaje automático, algoritmos, redes neuronales, datos, procesamiento de lenguaje natural. Chatbot, ¿qué es un chatbot? Interfaz conversacional, ¿qué es la interfaz conversacional? Y acá le seguimos con prompt, ¿qué es un prompt? Esto sí se los voy a leer porque pues es lo que hacemos o es lo que tenemos que hacer cuando utilizamos el chat GPT. El prompt en el contexto de la inteligencia artificial es un texto o instrucción que se proporciona a un sistema para que genere una respuesta. Los prompts
son utilizados en diversas aplicaciones de inteligencia artificial como chatbots, generación de texto y traducción automática e incluso código de programación. Los prompts, o sea, las instrucciones que se dan, son una forma de guiar el comportamiento del modelo de inteligencia artificial y obtener un resultado deseado, y pueden ser proporcionados por humanos o generados automáticamente por otros sistemas de inteligencia artificial. Mientras más específico sea el prompt, la instrucción, mientras más específico sea el prompt o la instrucción que usted le va a dar, pues más, más real va a ser la respuesta que usted busca, una imagen, un video, lo que sea. Entonces, el prompt sí es muy importante que lo entendamos. Bueno, también parte de este vocabulario o de este glosario es entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. ¿A qué se le llama entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial? Aprendizaje supervisado y no supervisado. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Bueno, estos son algunos de los estos son algunos de términos o conceptos del glosario para entender más. Entonces, maestros, nos vamos a ir, yo creo que, ¿por qué hablar de la inteligencia artificial con estudiantes? ¿Por qué hablar de la inteligencia artificial con el estudiantado? Nos dice que considerando la masividad con que se han adoptado varias herramientas de inteligencia artificial en los últimos meses, resulta de vital importancia conversar con el estudiantado sobre su naturaleza generativa, su potencial y sus limitaciones para aprender y enseñar, siempre en un marco que valore la honestidad y el uso responsable de estas tecnologías. Cuando habla aquí de la honestidad y el uso responsable de esas tecnologías, se habla de una ética. Eso fue lo que hicieron en algunos países de Europa. Hicieron un reglamento de ética para el uso responsable de la inteligencia artificial. Independientemente de si las incorporaremos o no a las propuestas de enseñanza, es clave conocer que existen y saber qué pueden hacer y saber qué, es pregunta, y saber qué pueden hacer para considerar si están siendo utilizadas de manera invisible y poco ética. Entonces hay que darse cuenta si lo que estamos buscando este, pues es algo ético o no, porque también se usa para lo malo. La inteligencia artificial también se está usando para lo malo, para dañar a otros, para invadir sistemas, para robarte datos de tus celulares, etcétera. Dice, aprovechar estas tecnologías en el aula nos acerca la oportunidad de analizar un pedido o prompt, una instrucción de generación textual, hacer más específica una instrucción, evaluar si las fuentes citadas, en caso que las hubiese, son válidas, o valorar la calidad del contenido generado desde diversas perspectivas. Por lo general, pedimos un texto y nos lo da, pero hay que corroborar con otras bibliografías lo que nos está dando la inteligencia artificial. Dice, experimentar junto con el alumnado siempre es una experiencia grata de aprendizaje que puede resultar en nuevas y más potentes preguntas sobre el mundo que nos rodea. Y el mundo que nos rodea, pues está cambiando muy rápidamente, maestro, está cambiando muy rápidamente. Dice, conversar con el estudiantado sobre las tecnologías generativas amplía el trabajo con fuentes confiables cuando es necesario buscar información o apoyar argumentos con bibliografía. Fíjense, conversar con el estudiantado sobre las tecnologías generativas, o sea, la IAG, amplía el trabajo con fuentes confiables cuando es necesario buscar información o apoyar argumentos con bibliografía. No basta con que nos lo dé la inteligencia artificial, porque también puede tener errores, también puede tener fallas. Solicitar diversas producciones a alguna herramienta como el ChatGPT, Perplexity o You.com y analizarlas a la luz de lo aprendido, pone sobre la mesa la necesidad de transparentar y checar las fuentes utilizadas en la generación textual, a la vez que se validan los contenidos. Pues está muy claro, maestro, está muy claro. O sea, podemos usar la inteligencia artificial, pero hay que corroborar la información muchas veces con bibliografía.
con otras bibliografías porque puede haber fallas, puede haber fallas. Miren, nos vamos aquí a la página 7, malentendidos en torno a la inteligencia artificial. Hay algunos malentendidos en torno a la inteligencia artificial. No los voy a leer, nada más los voy a señalar. Por ejemplo, ¿es inteligente? Hay que leerlo, hay que leerlo. Si es inteligente la inteligencia artificial, si es inteligente. Eh, Es un buscador como Google. Hay que buscar, hay que leer aquí esta información. Con un pedido prompt alcanza. Hay veces que no es suficiente. Hay que hacerle dos pedidos o ampliar el prompt. ¿Es confiable? Bueno, hay que leerlo, hay que leerlo. Yo nada más les estoy leyendo los malentendidos, como dice acá, los malentendidos en torno a la inteligencia artificial, ¿eh? Nada más se los estoy leyendo. Entonces, es un buscador como Google, con un pedido o con un prompt nos alcanza, es confiable, aquí están otros, es neutral, generativo es lo mismo que creativo. Aquí dice que es muy difícil definir la creatividad desde cero. Aquí nos dice que es muy difícil definir la creatividad desde cero. Pero bueno, no lo voy a leer. Lo dejo aquí, pues, sobre la mesa para que ustedes, si les interesa el documento, búsquenlo en mi muro de Facebook o en mi grupo Maestro Iberoamericano. Ahí viene incluso de dónde lo pueden bajar del Drive. Se trata de herramientas digitales que no tienen efectos sobre la realidad inmediata y cotidiana. Es otro malentendido. La inteligencia artificial representa una tragedia o una revolución para el campo educativo. Esto sí lo leo, porque lo tengo subrayado. Dice, luego de transcurridos unos meses desde la masificación en el uso de estas tecnologías generativas, podemos afirmar que no son ni una tragedia ni representan una revolución absoluta en el campo educativo. Más bien es posible afirmar que se trata de herramientas que es preciso explorar para analizar su integración en propuestas de enseñanza, en propuestas de enseñanza. Eso lo aclara el documento porque ni representa una tragedia y ni representa una revolución. Otro malentendido, el formato convencional facilita la interacción con los usuarios. Y yo creo que, bueno, requiere repensar la enseñanza tradicional. Bueno, esto sí lo tengo subrayado, se los voy a compartir. Requiere repensar la enseñanza tradicional. Nos dice que las tecnologías generativas pueden resolver sin problema muchos ejercicios considerados tradicionales por su recurso a la transmisión lineal de contenidos y la memorización. En general, se trata de tareas que implican responder preguntas fácticas, completar un cuadro con información que se busca en la web, etcétera. Sin embargo, muchas otras situaciones de enseñanza que involucran actividades de producción por parte del estudiantado y que distan mucho de ser consideradas tradicionales, también pueden ser falsificadas. Fíjense, también pueden ser falsificadas con herramientas de escritura automática. Mediante, mediante su uso indebido, algunas incluso permiten falsificar, fíjese, algunas incluso permiten falsificar producciones pensadas como instancias de evaluación auténtica. Este, Anijovic y Capelletti, Anijovic y Capelletti en el 2020 revelan. Bueno, y Cardoner también, se oye como Cardoner. Cardoner también dice, aquí el criterio pedagógico debe primar para evaluar todas las variables del contexto y eventualmente optar por una instancia presencial, dice, optar por una instancia presencial de escritura a mano que permita asegurar evidencias de aprendizaje confiables, reflejo de las comprensiones reales que las y los estudiantes alcanzaron a lo largo de un recorrido formativo. Entonces, es importante desde un punto de vista pedagógico evaluar todas las variables del contexto y eventualmente optar por instancia presencial de escritura a mano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, miren, aquí viene más adelante, viene, por ese motivo y solamente por ese motivo,
Dice, proponemos al menos 4 líneas posibles de trabajo en el aula para abordar este problema. ¿Mm? Por ese motivo, proponemos al menos 4 líneas posibles de trabajo en el aula para abordar este problema. Uno, volver a las evaluaciones presenciales en las cuales una parte de lo aprendido puede hacerse con la constancia de que sea la persona involucrada quien realizó el trabajo que se declara como propio y no la inteligencia artificial. Dos, designar tiempo a evaluaciones formativas de portafolio o por proyectos, porque en ellas entra en juego el feedback individual que permite al docente comprobar la trayectoria de aprendizaje de los y las estudiantes. Bueno, aunque sabemos que ese camino se hace difícil en cursos numerosos, pero hay que hacerlo. Evaluaciones formativas de portafolio o por proyectos. Maestros, el 3 dice, optar por evaluaciones que no pueden ser respondidas por la inteligencia artificial. Optar por evaluaciones que no pueden ser respondidas por la inteligencia artificial, como estudios de caso, consignas basadas en lo que se trabajó en clase, diseño de dispositivos y materiales que funcionan como evidencia de aprendizaje, pósters en papel, presentaciones interactivas, etcétera. Esas evaluaciones, pues, no pueden ser respondidas o elaboradas por la inteligencia artificial. 4, reafirmar sobre la importancia de respetar la integridad académica en el desarrollo de actividades y trabajos de los estudiantes mediante la puesta en valor de lo que se ha aprendido, la puesta en valor de lo que se ha aprendido. Hay que reflexionar sobre la importancia de respetar la integridad académica en el desarrollo de actividades y trabajos de los estudiantes mediante la puesta en valor de lo que se ha aprendido. Esta es la página 10, nos vamos a ir ya a la 11 y aquí vienen algunas ideas para la acción. Aquí vienen algunas ideas para la acción. Eh, Dice, vienen algunas ideas para la acción, pero para trabajar con el estudiantado y luego viene para trabajar o potenciar el trabajo docente y luego vienen algunas ideas para la evaluación. Entonces, nada más aquí vamos a darles algunas ideas para trabajar con el estudiantado. Dice, generar espacios de trabajo con ChatGPT u otra herramienta generativa similar en el aula. Diseñar prompts, evaluar las producciones a partir de lo trabajado en clase o en la bibliografía. Otra, idear consignas de trabajo para el aula o contextos generados mediante inteligencia artificial que requieren modificar el contenido, revisar la gramática, editar los escritos, cambiar el registro, chequear y ampliar las fuentes o validar el contenido. Idear consignas de trabajo, generar espacios de trabajo, idear consignas de trabajo, explorar modos de ampliar los textos generados automáticamente. Otro, discutir con el estudiantado para qué tipo de tareas las aplicaciones basadas en inteligencia artificial resultan más efectivas. ¿Para qué tipo de tareas las aplicaciones basadas en la IA resultan más efectivas? Eso hay que discutirlo con los alumnos. Cuando el texto generado se haya muy alejado del contenido esperado, evaluar la calidad del prompt suministrado. O sea, tal vez darle otro prompt más completo, más específico, volver a formularlo, analizar qué información es preciso agregar para obtener el resultado deseado. Eso es muy importante. Indagar en las posibilidades de desarrollar el pensamiento crítico. Fíjese, indagar en las posibilidades de desarrollar el pensamiento crítico del estudiantado a través de la interacción con las herramientas. Esto de desarrollar el pensamiento crítico del estudiantado, pues eso es algo que nos están pidiendo. A través de la interacción con las herramientas, pensar preguntas sobre la naturaleza de las propias tecnologías para analizar las respuestas proporcionadas. Proponemos algunos ejemplos para solicitar información. Por ejemplo, ¿cuál es el costo ambiental del procesamiento de grandes volúmenes de información en términos de emisiones de dióxido de carbono y usos de agua para refrigeración de servidores? Esa sería algún ejemplo para solicitar información. Está muy completa esa pregunta o está muy completo ese prompt o esa instrucción o ese, pues no sé si comando.
Si como vimos, las plataformas ya tienen incorporados algoritmos en su sistema de recomendación y perfilado de usuarios, la aceleración generada por las tecnologías generativas supone un incremento y definición de las prácticas de traqueo o registro de comportamientos con el objetivo de hacerlos predecibles y monetizables. ¿Cómo mantener objetivos de bien común y justicia educativa en entornos que priorizan lógicas comerciales y atractivas de datos? ¿Cómo se encuadran los desarrollos en aplicaciones basadas en la inteligencia artificial en un contexto de brechas y deudas educativas como es el latinoamericano? ¿Con qué criterios y desde qué perspectivas se diseñan tecnologías que luego se exportan a regiones distantes geográfica y culturalmente? ¿Cómo afecta ese diseño a colectivos con prácticas, identidades e historias tan diversas? Bueno, estos son estos algunos ejemplos de cómo trabajar con el estudiantado, algunas ideas para trabajar con el estudiantado. Vámonos aquí a algunas ideas para el trabajo, para potenciar el trabajo docente. Creo que son tres, sí, son tres. Dice, experimentar personalmente la generación de textos que usamos en nuestra vida cotidiana, cómo solicitar la escritura de mails o comunicaciones a estudiantes, docentes y o familias, la resolución de actividades que compartimos usualmente en el aula, consignas de trabajo en diferentes formatos, rúbricas de evaluación, analizar la validez de las producciones. Eso es lo que podemos experimentar como docentes para potenciar el trabajo en el aula. Generar pedidos para el diseño de ejercicios o proyectos y evaluar su adaptación para diversos contextos. Por ejemplo, en el caso de la creación de cuestionarios de verdadero o falso, porque hay compañeros que sí elaboran cuestionarios sobre X tema, sobre verdadero o falso, o preguntas de opción múltiple, y en el diseño de planificaciones y proyectos de aula, las herramientas suelen ofrecer diversos grados de calidad, aclarar las secciones que debe contener el tema sobre el cual necesitamos que haya más profundidad y regenerar el contenido hasta que se acomode o se acerque lo más posible a lo que estamos necesitando. Pues sí. Tres, probar con la generación de secuencias didácticas. Fíjense, probar con la generación de secuencias didácticas o materiales para el aula que simplifiquen conceptos, como por ejemplo pegar un texto más largo y pedir una síntesis de menos palabras, solicitar una síntesis para estudiantes de 13 años. Con el prompt indicado podemos obtener gradualmente materiales que se adaptan a nuestro contexto, a nuestro grado, a nuestros alumnos, a las edades de los alumnos. Para la evaluación, creo que son tres también, tres aquí, pues ideas. Hay que acordar con el alumnado qué se espera de cada tarea y cuándo y cómo utilizar herramientas de generación textual automática, al igual que las calculadoras y otros dispositivos electrónicos. No siempre su uso es sinónimo de potenciar el aprendizaje. Hay que elegir instancias de trabajo presencial cuando el contexto lo requiera. Necesidad de contar con evidencias de aprendizaje en el momento, generación de producciones con la constancia de que son propias y no fueron hechas con la inteligencia artificial. Hay que solicitar al ChatGPT que resuelva actividades que normalmente incluimos en nuestras clases y materiales. Por ejemplo, evaluar su potencial y sus limitaciones, y en la medida que sea posible hay que considerar en qué casos tal vez sea conveniente volver a la evaluación escrita a mano en el momento de manera presencial. Pensar si estas respuestas generadas por la inteligencia artificial podrían incluirse en una evaluación para ser reelaboradas por el estudiantado. Y tres, hay que pegar un texto. este, bueno, el tres es pegar un texto u otra producción elaborada por un estudiante y solicitar la escritura de un informe de retroalimentación. Incluir criterios de evaluación, secciones a tener en cuenta y estructura del comentario. Estructura del comentario. De la página 13, maestros, nos vamos a la 14. Ideas para experimentar. En este documento vienen algunas ideas para experimentar. Ustedes se meten aquí a Perplexity, ChatGPT.com, DAL-E2, Bing, son otros herramientas digitales, Tree, Canva. Bueno, pues eso es lo que están pidiendo muchos para hacer trabajo. Son algunas herramientas para experimentar. Nos vamos aquí, para seguir leyendo, vienen algunas obras y algunos autores y los enlaces.
donde pueden seguir leyendo, por ejemplo, riesgos y recomendaciones, informes sobre riesgos, oportunidades de aprendizaje y recomendaciones sobre el uso de ChatGPT. Aquí viene el otro ChatGPT en el aula, redacción y comprensión lectora en la educación secundaria. Viene aprendizaje automático, un viaje al corazón de la inteligencia artificial contemporánea. Aquí viene la liga para que vayan. Compilación de pruebas con ChatGPT y materiales sobre inteligencia artificial en educación. Un documento de trabajo y viene, chicos, .net, guías y materiales para docentes. Guías y materiales para docentes. Esto debe estar interesante. Viene otro documento, dice A Teacher's Prompt, guía para, bueno, una guía para los maestros para utilizar el prompt en el chat GPT. La guía basada en la inteligencia artificial, un glosario con los conceptos básicos de inteligencia artificial, elaborado por Google y el Oxford Internet Institute. Tablero interactivo con recursos e ideas para el aula. Fíjense, tablero interactivo con recursos e ideas para el aula. Curado, dice curado por Mariana Ferrarelli, y viene aquí el documento. Maestros, este es la página 15. En la 16 vienen las referencias que se tomaron para elaborar este documento. Y bueno, aquí en la página 17, pues siguen las referencias. Este documento puede utilizarse libremente citando a la autora. Este documento puede utilizarse libremente citando a la autora. Y ustedes así lo citarían. Y ustedes así lo citarían con lo que está aquí eh, en amarillo. Bueno, este es, maestros, el documento que les quiero compartir. Este es el documento que les quiero compartir, pues en lo general, sobre cómo abordar, cómo abordar la inteligencia artificial, cómo abordar la inteligencia artificial en el aula. Ah, miren, déjenme, me hago para acá o acá abajito, porque aquí dice asistente de la inteligencia artificial. Si yo le doy clic a este asistente de la inteligencia artificial, este asistente lo podemos utilizar con documentos abiertos en PDF. No sé si en Word y en PowerPoint también, pero al menos en PDF yo puedo usar el asistente de la inteligencia artificial. Sobre este texto abierto, yo le doy clic aquí a la inteligencia artificial y aquí me pregunta o aquí me dice, está procesando el documento, este documento que yo tengo abierto. Y probablemente me vaya a preguntar si yo quiero un resumen de este documento. Mire, dice, el documento aborda el impacto de la inteligencia artificial en la educación, discutiendo su uso, desafíos y la necesidad de un enfoque crítico y responsable en el aula. Esta es la información general de este documento que yo tengo abierto. Si ustedes saben otro documento que no sea muy pesado, dependiendo de los megas, es como les va a ayudar el asistente de inteligencia artificial. Entonces dice, si yo quiero conseguir un acceso completo al asistente de la inteligencia artificial, yo me tengo que suscribir y pagar por mes, pero hasta ahorita no es necesario. Dice, veo que este documento contiene gráficos, diagramas o imágenes. No puedo incluir información de ellos en mis respuestas porque todavía estoy aprendiendo a interpretarlos. Eso me dice el ChatGPT. Qué honesto, ¿verdad? Estas son algunas sugerencias que puedes probar. Entonces me dice, proporciona una lista de los 5 puntos más importantes. Si yo le doy clic aquí, me va a proporcionar la lista de los 5 puntos más importantes. ¿Qué ejemplo de aplicaciones de inteligencia artificial se menciona en el documento? Ahorita le voy a dar. ¿Qué propone Meta sobre el uso de herramientas de la inteligencia artificial en educación? Bueno, me da tres opciones o tres sugerencias. Me da tres opciones o tres sugerencias. A ver, vamos aquí. Proporciona una lista de los 5 puntos más importantes de este documento. ¿Cómo abordar la inteligencia artificial en el aula? Vamos a esperar la lista de esos 5 puntos más importantes a que nos la dé, a que nos la dé. Está interesante, maestros, está interesante. Miren, ya está. Ya está. Aquí me está dando los 5 puntos más importantes de este documento. Por ejemplo, número uno, importancia de la inteligencia artificial en la educación. Número dos, definición y funcionamiento de la inteligencia artificial. Número tres, uso responsable y crítico de la inteligencia artificial. Número cuatro, evaluaciones y actividades en el aula. Y número cinco, experimentación y adaptación docente. Son los 5 puntos más importantes sobre este documento.
A ver, me voy a ir a la otra pregunta. ¿Cómo se puede usar la inteligencia artificial en el aula? Y me va a generar la información, pues, sobre este documento, cómo se puede usar la inteligencia artificial en el aula, y me da por ahí generación de textos y materiales, diseño de actividades y evaluaciones, análisis y mejora de producciones, desarrollo del pensamiento crítico, que viene aquí, exploración de usos éticos. Muy bien, estas prácticas son las que se pueden usar. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de usar la inteligencia artificial en la educación? De ese documento, esta pregunta me puede elaborar y me va a dar la respuesta. ¿Cuáles son los beneficios de usar la inteligencia artificial en la educación? Y aquí me va a dar los beneficios. No sé si dice, los beneficios de usar la inteligencia artificial en educación incluyen personalización del aprendizaje, muy bien. Automatización de tareas administrativas, van dos. Acceso a recursos educativos, van tres. Fomento del pensamiento crítico, van cuatro. Y luego, innovación en métodos de enseñanza, son cinco. Estos beneficios pueden contribuir a mejorar la calidad de la educación y a preparar a los estudiantes para un futuro en el que la tecnología jugará un papel cada vez más importante. Maestros, me voy a ir a la última pregunta, la última, pues, sugerencia que me puede hacer. ¿Qué estrategias de enseñanza se pueden mejorar con la inteligencia artificial? ¿Qué estrategias de enseñanza se pueden mejorar con la inteligencia artificial? Bueno, evaluaciones personalizadas, uno. Aprendizaje basado en proyectos, dos. Tutoría y apoyo individualizado, tres. Cuatro. Desarrollo de habilidades de escritura. Y cinco. Análisis de datos educativos. Estas son estrategias de enseñanza que se pueden mejorar con la inteligencia artificial de acuerdo a este documento que tengo abierto. Seis. Creación de materiales didácticos. Siete. Fomento del pensamiento crítico. Muy bien. Estas estrategias pueden hacer que la enseñanza sea más efectiva, personalizada y dinámica, beneficiando tanto a docentes como a estudiantes. Ah, no, miren, pues aquí hay más preguntas, pero ya no le voy a hacer preguntas. Mejor ustedes abran un documento, chequen las preguntas que quieran hacerle sobre este documento al asistente de inteligencia artificial, y les va a apoyar mucho, maestros, les va a apoyar mucho. Como ven, ya estamos metidos en esto de la inteligencia artificial, ya estamos metidos hasta el chongo. No nos podemos escapar, inevitablemente nos podemos escapar, porque ya vivimos entre la inteligencia artificial, en el celular, en la tablet, en las computadoras, en el carro, los que están ahí su tablero inteligente. Entonces, ya estamos. Inevitablemente tenemos que actualizarnos. Inevitablemente tenemos que actualizar. Maestros, abran un documento en PDF ahí en su computadora, en su laptop, busquen el asistente de la inteligencia artificial, vienen las preguntas que ustedes le pueden hacer ahí, que ustedes le pueden hacer como para hacer un resumen. No sé, no se me ocurrió hacer un mapa conceptual, no sé, pero hay que buscarle, hay que intentarlo, hay que innovar, hay que experimentar, hay que experimentar. Este es el video 751 y nos vemos en el siguiente video.